Menú de temporada. Una propuesta para descubrir ingredientes exóticos, temas de salud y aspectos desconocidos de la riqueza cultural que ofrece Taiwán. Sin dudas, un programa que te permitirá disfrutar al máximo de esta preciosa isla. Bienvenido, estimado oyente de Radio Taiwán Internacional, a otra edición de Menú de Temporada. Mi nombre es Vanessa Loy y en esta oportunidad quiero hablar sobre una obra de teatro realmente interesante, ya que lo que promueve es revalorizar una parte de la historia de Taiwán. Una obra que revaloriza los elementos históricos de una villa militar. Es que el famoso productor Wang Wei-chong supervisó recientemente una producción de una obra de teatro basada en acontecimientos de una aldea, llamada Acontecimientos Felices en una aldea, argumento que describe la historia del jefe de una aldea militar en la década de los 60, cuando casa a su hija. El lugar era una aldea de la Fuerza Aérea llamada Número 1, ubicada en el actual distrito de Sanchong. Se puede destacar de esta obra que es una obra de teatro inmersiva. La trama describe que en el año 1949 el jefe de esta aldea, de apellido Wang, trajo a su familia a Taiwán desde Pekín y le fue asignado la aldea militar de Sanchong, donde allí pudieron echar raíces. Un día, de esos días cualquiera, pero muchos años después, la aldea militar estaba muy animada, con un montón de gongs y de tambores. Resultaba que el jefe de esta aldea, el señor Wang, iba a casar a su hija. Instaló un cobertizo y celebró un banquete majestuoso en la plaza de la comunidad militar. La boda étnica fue realmente gloriosa. Wang Wei-chong, quien es integrante de la segunda generación de una comunidad militar, naturalmente tuvo sentimientos muy especiales cuando tuvo que supervisar la veracidad de esta obra, que es un programa piloto de un poco del gobierno para dar a conocer estas historias tan importantes y emotivas que forman parte de la cultura y de la historia de esta islita. Y sobre esta obra, el señor Wang Wei-chong dijo lo siguiente. Cuando te casas en la aldea de los dependientes militares, las madres de la aldea se vestirán muy bien y traerán a sus hijos, tantos como haya en la familia. No solo pueden ahorrarse una comida en su hogar, sino que pueden incluso llevarse las sobras del restaurante y de las otras mesas. Por eso siempre tienen a la mano bolsas de plástico. ¿Sabes por qué? Empiezan a alzar la voz diciendo, ¿no te apetece? Aunque ni siquiera haya empezado el banquete. Además, los niños toman muchos dulces de la mesa y los guardan. Wang Wei-chong también dijo que lo más importante en estas aldeas militares es el toque humano. Actualmente hay muchísimas aldeas militares muy bien conservadas donde hay espacios hermosos y bien organizados, pero falta capital humano para explorarlo. Se espera que haya más participación pertenecientes a la segunda o tercera generación de estos militares que han vivido aquí en este tipo de entornos. Él, siendo de segunda generación, dice que cada movimiento que realiza en su carrera es solo para esto, para promover el conocimiento de las aldeas militares. La obra, Un evento feliz en una aldea, es símbolo de una de ellas. En realidad es muy agradable para mí ver un entorno así. Un callejón tan pequeño es desordenado, pero tiene un toque humano de gran riqueza. Especialmente en esta era, en la era de los teléfonos móviles. El contacto humano de todos se ha reducido. El contacto humano es muy importante, ya sea hablando, comiendo, charlando o haciendo amigos. Si has crecido en un ambiente de este tipo, tendrás calidez como persona. Si tienes este tipo de calidez humana, ello te motivará a hacer muchas cosas. Hay que destacar que esta obra ha sido posible por el trabajo voluntario de actores que se sienten parte de estas villas militares. La mayoría son descendientes de segunda y tercera generación de los militares que habitaron en estas villas, por lo que la trama mueve sus células más íntimas
y obviamente muchísima nostalgia. La obra se estrenó a fines del mes de diciembre y ha tenido grandes repercusiones en las personas que la han podido ver. Pero querrás saber un poco más de las aldeas de dependientes militares. Estas aldeas se refieren a unas casitas construidas o equipadas con dormitorios justamente para militares o para policías, profesores, funcionarios públicos y dependientes de agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales de la República China desde 1949 hasta la década de 1960. Estaban distribuidas por toda Taiwán e incluso, los tamaños eran variados. Se distribuían principalmente en ciudades centrales e instalaciones militares en varias regiones. Entre ellos, la ciudad de Taipei tiene el mayor número y distribución más densa, y el número de hogares dependientes es mucho mayor en la ciudad de Kaohsiung, que ocupa el primer lugar de toda la isla. La mayoría de los residentes emigraron a Taiwán con el gobierno de la República de China debido a la derrota de la Segunda Guerra Civil entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino. Pero llegaron personas de otras provincias y sus dependientes de varias provincias de China continental. Solo un pequeño número de técnicos taiwaneses y dependientes militares se mudaron. Pero con el tiempo las aldeas militares se han convertido en un activo cultural importante para la historia de Taiwán. Y después de la guerra desatada entre el Kuomintang y el Partido Comunista Chino en el año 1949, el gobierno nacionalista se retiró a Taiwán y los soldados civiles y personal gubernamental de varias provincias se vieron obligados a establecerse en Taiwán. Según las estadísticas, entre el año 1945 y 1950, cerca de 2 millones de soldados y civiles de diversas partes de China continental se mudaron a Taiwán. Para solucionar el problema habitacional provocado por el aumento demográfico, el gobierno nacionalista comenzó a construir casas o alojarla en dormitorios abandonados por los japoneses y agrupó a los nuevos residentes en determinadas zonas según el servicio militar, según la ocupación, características, etcétera, entre otras cosas. Esto es lo que se conoce ahora como villa militar. En la década de los 90, debido a diversos factores sociales, como el aumento de viviendas, la estructuración de las antiguas casas, la proporción de los taiwaneses que vivían en estas aldeas militares disminuyó rápidamente. Actualmente estas villas militares han sido renovadas por el gobierno con un fin histórico, el de revalorizar esa época de la historia de Taiwán. No por nada, la obra mencionada anteriormente fue representada en una de las aldeas dependientes del ejército más representativas, que es la aldea número 1 de Sanchong, ubicada en la ciudad de Nueva Taipei y que correspondía para el personal de la Fuerza Aérea. Actualmente quedan por reinaugurarse muchísimas villas que invitan a la población a visitarla y a reconocer una parte de la historia, quizás un poco olvidada, por los jóvenes en la actualidad. Por último, quiero resaltar que en la década de los 80 habían empezado a demoler muchísimas villas militares y, con esa demolición trajo muchísima prosperidad a la ciudad, convirtiendo estas construcciones en edificaciones de mayor altura. Pero por suerte, muchas de las construcciones han sido salvadas de ser demolidas y gracias a ello la posteridad podrá visitar estas edificaciones en su modalidad de museo. Así finaliza otra edición de Menú de Temporada. Como siempre, aguardo tus comentarios en mi casilla de mail vanessa@rti.org.tw. Un beso enorme y hasta la próxima.